Hola chicos, buenos días. Feliz martes para todos. Hoy martes 4 de mayo. Vamos a pasar un tiempo con el Señor, nuevamente con su palabra. Así que vamos a orar para buscar al Señor siempre. Antes de iniciar a estudiar su palabra necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo. Ya saben, para que nos ayudes a entender, a estudiar y a aplicar también lo que el Señor nos vaya a hablar en su palabra. Así que acompáñenme a orar. Padre amado, Señor, Dios poderoso, grande, fuerte, temible. Señor, nos acercamos hasta tu presencia, Padre, para suplicarte que nos permitas pasar un tiempo en tu palabra, entendiendo así por medio de tu Espíritu Santo lo que tú tienes para decirnos esta mañana. Te ruego por los chicos, Señor, que están en sus casas, que tú los guardes, los bendigas, que todos separen, Padre, un tiempo para pasar contigo y te agradecemos grandemente, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por un día más que nos permites estar juntos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos. Perdón, tenía que toser. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el final, hasta el versículo 24. ¿Ok? Miren qué interesante el nombre de esta porción. Dice, ¿por qué Pablo propuso, no, perdón, por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Vamos a ver, ¿qué pasó? Versículo 12 dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quiero ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios en él son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No porque nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y me gustaría leer también el versículo 1 del capítulo 2, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y lo demás lo van a leer mañana. Y tal vez necesitas leer un par de veces más, así que yo te sugiero que pongas pausa, que vuelvas a leer despacito, 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 porque son muchos versículos y tal vez te puedes enredar con toda la información. Uno de los propósitos que tenía Pablo para visitar la iglesia de Corinto era defenderse contra las acusaciones de algunas personas que estaban haciendo en cuanto a él y a su testimonio. Una de ellas era que Pablo no estaba siendo honesto en algunas palabras que estaba diciendo, algunas cosas que estaba diciendo. Como por ejemplo en Primera de Corintios capítulo 1, por el final, Pablo les dice a la iglesia de Corinto que va a ir a visitarlos por segunda vez. Les dice, sí, que yo voy a ir a visitarlos por segunda vez. Sin embargo, hasta este momento Pablo todavía no había ido. Entonces habían ciertos rumores como que Pablo estaba mintiendo, no había cumplido su promesa de ir, ¿no? Sus planes de viaje habían sido cambiados, como que dudaban de la honestidad de Pablo, ¿no? Y a Pablo eso obviamente no le gustaba para nada. Entonces, más o menos de eso es lo que se trata este pasaje, ¿no? Entonces, chicos,
Pablo hace estas preguntas, mira qué interesantes preguntas. Versículo 17 dice, así que al proponerme esto, es decir, cuando se propuso visitar por segunda vez la iglesia de Corinto, a la gente de Corinto dice, usé quizá de ligereza, es decir, lo dije así como que por hablar, sin pensar, como por impulso, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Es como decir, yo acaso hablo de manera carnal o tomo decisiones a la ligera, como que sí, y luego no, y luego no, y luego sí. Entonces, ¿entienden? Como que doble ánimo por capricho o porque simplemente era inconstante o no era de confianza. Es lo que Pablo menciona, dice, chicos, em, o bueno, Pablo les dice a ellos, ¿no? ¿Ustedes creen que yo actúo así? Y más adelante dice que definitivamente no. Pablo les cuenta que él no fue a esa iglesia en ese momento y la respuesta está en el versículo 23, la razón por la que él no fue, dice, mas yo invoco a Dios por testigo, es decir, chicos, delante de Dios les digo, algo así, ¿no? Sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Y lo último lo vemos vamos a leer la última parte del versículo 24, dice, porque por la fe estáis firmes, esto pues determiné para conmigo no ir a vosotros con tristeza. ¿Qué pasaba? Que ellos no estaban firmes en la palabra del Señor. Era una iglesia que todavía no estaba firme. Y esto a Pablo le ocasionaba mucha tristeza, mucho dolor. Por eso es que dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza. No quería él ir nuevamente a exhortarles, no quería él ir nuevamente a llamarles la atención, porque eso le ocasionaba a él mucha tristeza. Y esto es muy cierto, chicos, cuando un líder, cuando un guía espiritual tiene que corregir a alguien, al inicio, ¿no? Uno dice, por ejemplo, ¿no? Chicos, no hagan esto, o por favor, no hagas esto, mira lo que dice el Señor, voy a orar por ti, te aconsejamos, leemos la Biblia juntos, tú sabes lo que tienes que hacer, pero igual te sigues portando mal, desobediente ante el Señor, a nosotros como líderes nos duele en gran manera. Si te estamos diciendo, tienes que leer tus devocionales, tienes que orar, el Señor se agrada en esto, y tú sigues comportándote de la misma manera, desobediente, o cuando hablamos contigo y te damos un consejo muy personal, tú sigues siendo desobediente, el líder espiritual se duele, se entristece, y no crees que es muy bonito para nosotros estar diciendo, ay, otra vez, ¿no? Es triste, es doloroso. Entonces, la intención que llevó a que Pablo cambiara de opinión fue justamente esta, ¿no? Fue una decisión motivada por el Señor, definitivamente, controlada por el Señor, y que le llevó, obviamente, a dejar de ir, ¿no? La disciplina duele. Cuando tu papá te disciplina, o cuando era chiquito, por ejemplo, y te disciplinaba, y tú llorabas, a él también le daba pena. Y ahora de grande, ¿no? Cuando nosotros somos desobedientes y nuestros papás nos ponen una disciplina o un castigo, también le da pena, ¿no crees que él ja, 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 se ríe de ti, de tu disciplina? No, le da pena, a él también le da pena. Sin embargo, es necesario, la disciplina es necesaria. Entonces, chicos, esta es la razón por la que Pablo no fue a Corinto y también él escribe este mensaje a ellos para aclararles de que él no es que les engañó, sino que simplemente decidió no ir por las razones que les acabo de explicar. Entonces, un versículo que a mí me gusta mucho es el versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿no? El Señor cumple todas sus promesas y nosotros como cristianos también debemos de cumplir todas nuestras promesas. Y es lo que Pablo les habla y les dice, todas las promesas en el Señor son sí y son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, cuida siempre las promesas que vas a hacer, que sean consecuentes con tu vida cristiana,
Lógicamente, esfuérzate por cumplirlas. Y me gustaría terminar meditando un poquito en el tema de la disciplina, en el tema de la corrección. Yo me imagino que tú debes de conocer a alguna persona que en este momento está actuando de una manera que tú sabes que está mal y tal. Me imagino en tu casa, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tal vez, no sé, algún comportamiento que tú creas que deba cambiar, que no es correcto, que no te gusta, que te da pena, que sabes que al Señor no le agrada. Y tal vez ya has conversado con esta persona, con tu hermana, con tu hermano, o con tu papá o con tu mamá. Tal vez ya les has dicho que hay tal cosa que no te gusta o que simplemente al Señor no le gusta, que es más importante. Y de repente ya tiraste la toalla porque no ves ningún cambio. Entonces, como no ves ningún cambio, ya dices, ay, ya. Entonces te da cólera, te enojas, como que, ay, mi papá siempre es igual, mi mamá siempre es igual, no cambian, no van a cambiar, o mi hermana siempre hace lo mismo, no va a cambiar, o mi amiga o mi amigo siempre hace lo mismo, ya le dije y estoy orando y no pasa nada. Tal vez. Me gustaría leer lo que dice segunda de Timoteo 2 24 al 26. Escucha esto porque tiene mucho que ver con la corrección y cuál debería ser la actitud de la persona que corrige. Vamos a escuchar. Dice, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una característica de aquel siervo del Señor es que esta persona, este siervo, corrige con mansedumbre. Mansedumbre. Es una persona mansa, es una persona, lógicamente, que no busca pelear, dice, no debe ser contencioso, no busca tener contiendas, no busca pelear, no busca andar quejándose ni renegando de la persona que no cambia, sino más bien amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, sufrido, es decir, aquel siervo del Señor tiene que tolerar, obviamente porque tal vez ama mucho a esta persona y puede tolerarlo, pero que con las personas que tal vez son tan difíciles de tolerar que nos da cólera y por el contrario queremos pelear o queremos decir, ay, ¿sabes qué? Tú eres así, tú eres así, y no cambias. Y lamentablemente, chicos, eso va a pasar porque todavía hay pecado que mora en nosotros, el pecado que mora, que abunda en nosotros. Y de hecho nosotros también somos así, nos dicen que hagamos algo, que cambiamos, que corrijamos y no lo hacemos. Y nos gusta que nos traten con paciencia, con amor y nos llenen de oportunidades. Ahora, esto no significa que nos hagamos los locos si alguien está haciendo algo que sabemos que está mal, ¿no? Ay, pobrecito, hay que tener paciencia, entonces me hago la loca, no le digo nada. No, dice, corrija con mansedumbre. Entonces, tal vez en este tiempo has pensado en alguien, en tu casa, algún amigo, alguien de la REU, y y te da pena y te da tristeza o te da cólera que no cambie y que siga actuando de la misma manera. Bueno, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Chicos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la paciencia, el amor, la mansedumbre necesaria para continuar orando por estas personas que el Señor pone en nuestra vida para comportarnos como siervos del Señor. Así que si tú eres un siervo del Señor, yo sé que Él te va a ayudar a que tú puedas comportarte de la manera que el Señor espera que lo hagas con estas personas que necesitan gracia extra, un poquito más de amor, un poquito más de paciencia. Y confiemos en que tal vez el Señor permita que se arrepientan y conozcan la verdad, como dice 2 de Timoteo. Tal vez el Señor les conceda que se arrepientan, o tal vez no. Pero eso depende del Señor. Es el Señor quien hace que las personas cambien. Él es el autor del cambio. Tú simplemente eres un siervo y tu deber es corregir y enseñar con amor, con mansedumbre, sin pelear, sin quejarte.
y estar listo para sufrir, porque aquella persona que estás tratando de cambiar, estás esforzando por cambiar, en el proceso te va a lastimar. Lo han hecho conmigo también. Y nos duele, y nos da pena, y nos da mucha tristeza cuando la persona se pone necia y no quiere cambiar, está terca, terca, terca y no quiere cambiar. Por eso sufrimos, porque queremos que cambie, porque lo queremos y no cambia. Entonces nos duele. Meditemos en esto y tal vez puedes aprovechar este tiempo para orar por aquellas personas que el Señor ponga en tu corazón que necesitan un cambio, que no lo han hecho y que el Señor te ha permitido reconocer o darte cuenta del cambio que necesitan. Y también ora para que si tú en tu corazón sabes que hay cosas que tienes que cambiar, que tu papá te dice, tu mamá te dicen tus líderes, te dicen tus hermanos, tú eres consciente, de repente te dicen, eres muy enojona, eres muy renegona, eres malcriada, respondes feo, respondes mal, eres impaciente, te enojas, etcétera, etcétera, etcétera. O tienes que leer tu Biblia, tienes que leer tu cuarto, tienes que hacer muchas cosas que sabemos que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar, que mejorar. Entonces, meditemos en las dos cosas, en cómo nosotros estamos reaccionando al cambio, si estamos haciendo que las personas se enojen con nosotras porque somos necias y no queremos cambiar, o si más bien estamos orando, o puede ser las dos, ¿no? Estamos orando porque las personas que conocemos cambien en ciertas cosas y ya hemos tirado la toalla y hemos dicho, no, mi papá no va a cambiar, mi mamá no va a cambiar, mi amiga no va a cambiar, ya así se queda por siempre, yo ya no voy a seguir orando por esta persona, o ya no, el Señor no va a hacer nada, así va a ser siempre, siempre es lo mismo. Y pídele perdón al Señor por tener esta actitud y que Él te ayude a que puedas ser un gran siervo del Señor, sufrido, amoroso, que corrija con mansedumbre. Cuídense, chicos, que tengan un buen día. Para la gloria del Señor, dediquen todo su día para amarle, para obedecerle, para aprender de su palabra, para alabarle, para animar a otros también a hacer su devocional, a pasar un tiempo con Él. Les mando un abrazo. Cuídense. Adiós.